Hola, ¿qué tal? La semana anterior empezamos a hablar de ese tema popular, popular, popular a morir, constelaciones familiares. Pero trajimos a una persona experta, a un profesor de constelaciones, que nos pudiera realmente dar una explicación mucho más profunda, más clara sobre lo que está pasando con las constelaciones. Alejandro Retamal nos estuvo hablando la semana anterior de todo un proceso de Bert Hellinger, del proceso que sucedió con las constelaciones y cómo las constelaciones se han abierto de tal manera que hay como modalidades distintas. Y Alejandro Retamal está trabajando unas constelaciones que yo podría decir, Alejandro, tú eres un irreverente frente a muchos temas de constelaciones. Tú eres un pequeño rebelde que construye una manera particular de mirar las cosas. ¿Puedes aceptar eso, sí? Sí, yo creo que es inevitable cuando queremos hacer aportes y la propia historia también nos trae recursos para poder tener nuevas miradas, no miradas tan ortodoxas sobre la aplicación de la herramienta. Tú eres a veces un irreverente, cuestionas muchas cosas. ¿La intuición la manejas o la intuición no se maneja en constelaciones familiares? No, sí, no. Yo creo que el trabajo de constelaciones se maneja, es una mesa de tres patas. Una pata es poder comprender lo que llamamos el campo, el espacio donde se desarrolla la constelación. Porque algo fundamental en las constelaciones es la capacidad del constelador de comprender las distancias, las cercanías, los movimientos entre uno y otro elemento. Eso nos permite poder comprender de una u otra manera las calidades de los vínculos, porque nosotros no solamente vemos relaciones, sino vemos las calidades de los vínculos y espacialmente lo podemos observar a través de la distancia. Esta sería lo que llamamos como la gramática, la forma de cómo se organiza, cómo se estructura una constelación. Pero también hay otra parte que tiene que ser con el trabajo con el consultante, poder llegar a hacerle las preguntas pertinentes. A veces se dice que el constelador familiar es muy chismoso. Yo siento que a veces sí, pero de una u otra manera es importante entre toda esa historia que trae una persona, porque cuando abrimos, ¿no?, ese baúl de los truenos que es el pasado familiar, van a salir de todo, pero poder hacer las preguntas que realmente son congruentes y están en correlación con el tema que trae el consultante es algo fundamental, más allá de poder construir empáticamente el acompañamiento con el consultante. Y una tercera pata también es ese saber preverbal, esa parte intuitiva, es sentir que yo creo que también es muy propio de todos los acompañamientos terapéuticos, sentir acá hay algo. De pronto no lo puedo poner muchas veces en palabras, pero sé que aquí hay algo. Y de una u otra manera, la intuición es algo fundamental. Pero yo creo que no solo para las constelaciones, para cualquier trabajo de acompañamiento con otra persona es fundamental. Porque sí, ese saber preverbal es fundamental. Porque desde ahí es como comenzamos también a conectar empáticamente con el otro. ¿Cuál es la diferencia entre constelaciones familiares y registros akáshicos? Pues muy diferente porque de una u otra manera lo que llamamos los registros akáshicos tiene una base más esotérica, tiene una historia muy diferente a las constelaciones. Las constelaciones es un desarrollo que viene del trabajo de la escultura familiar sistémica que en los años 50 y 60 propuso el Mental Research Institute en Estados Unidos a través de Virginia Satir. Gracias a ese aporte de ella, las constelaciones siguieron el modelo, en ese momento era la escultura familiar, siguió evolucionando.
hasta llegar a lo que conocemos como una configuración. Cómo se configura, cómo se organiza un sistema familiar. Y ahí, y versus a los registros akáshicos, pues muchas veces lo que hace el que trabaja con registros akáshicos, el facilitador, puede ir hasta, trabaja la hipnosis, puede ir a un pasado que va a, a otras vidas, a otros contextos, a mucho más de la historia personal o familiar. Entonces, sí tienen son dos mundos como separados. Igualmente no soy experto, no soy experto en lectura de registros akáshicos ni para nada. Me puedes preguntar lo que quieras de constelaciones, pero de esa parte, ahí sí, debo decirte que estoy muy limitado. Alejandro, ¿hay constelaciones familiares fallidas? Sí, yo creo que fallidas, yo lo pensaría más que muchas veces pensando que el constelador está haciendo lo pertinente en su intervención. Hay constelaciones que muchas veces no terminan con ese final feliz o terminan con esa comprensión, ese insight que a veces buscamos, ¿no? Que el consultante llegue conmovido con esa gran comprensión sobre de dónde viene mucho de su historia y cómo, y esa nueva comprensión de sí mismo. Perdón. Entonces, hay constelaciones que a veces llegan hasta, hasta donde esperamos, quedan limitadas. Pero yo no sé si sería, no sé, llamarla fallida no tanto, pero sí siento que quedan cortas frente al anhelo también de hasta dónde puedes llegar el consultante. De otro lado, también me gustaría decirte que muchas veces el consultante llega hasta donde puede llegar. Entonces Y hay a veces... Ajá. la pregunta sería, ¿hay constelaciones que hacen daño? Sí, obviamente. Sí, obviamente. Tengo historias de consultantes que han llegado a mí con malas prácticas, donde el constelador mmm, dice cosas que no corresponden con el relato del consultante o llegan a tener como unas percepciones que van más desde sus juicios e interpretaciones. Y sí, muchas veces hay daño, ¿no? Y tengo muchas historias en relación con eso y de una u otra manera obliga a los consteladores a ser cada vez más exigentes sobre su práctica y no entender que no son ni canalizadores, no son mediums, no tienen, no, no pueden ponerle una historia que no corresponde con la realidad del consultante. Porque el único experto en la historia del consultante es el propio consultante. Y de una u otra manera es también una invitación a los consultantes que observen también el trabajo cuando van a constelaciones. ¿Listo? Una persona cuando va a constelaciones está en un espacio muy, muy vulnerable. Un Hay espacio tres donde va elementos, por... Uh-huh. hay tres elementos en la constelación, el constelador, el consultante y el campo, por decirlo de alguna manera básica. ¿Cuál de los tres sería más definitivo en el desarrollo de lo que sucede? Pues de una u otra manera el trabajo es una interacción entre los tres, no se pueden despegar. Lo que llamamos realmente nosotros campo es como el espacio de trabajo. ¿Listo? Porque de una u otra manera ese espacio de trabajo nos va a permitir tener comprensiones. Si una mamá está lejos de su hijo, nos está diciendo algo. Si, no la mira, si el hijo no mira a su mamá, nos dice otra cosa. Entonces, ese espacio es donde se desarrolla la intervención. Y comprender eso es fundamental. Pero el campo puede estar diciendo muchas cosas o podemos tener muchas interpretaciones o comprensiones en relación con lo que aparece ahí. Pero si el constelador, por sus prejuicios o juicios, no lo comprende, pues vamos a estar en problema. O de una u otra manera, los dos se pueden estar conjugando muy bien, constelador y la información que sale en este espacio de trabajo,
pero el consultante no le hace sentido, pues de una u otra manera es, ahí sí, como tú dices, es una constelación fallida. Entonces, no podría yo separar uno de otro. Es un juego entre tres y en esa dinámica es donde se hacen los grandes movimientos. La personalidad del constelador, la personalidad del constelador puede cambiar el resultado de la constelación. Sí, yo aprendí mucho de uno de mis profesores, un profesor mexicano que tomé formación, con el que tomé formación, y para él era muy importante que el constelador no sea tan protagonista. Porque hay consteladores que son muy histriónicos, consteladores y consteladoras, ¿no? Que son muy histriónicos y por lo tanto se toman, casi como que secuestran la constelación. Y el fundamento de la constelación, el trabajo fundamental, es el propio consultante. Si el constelador tiene una capacidad por su manera de ser, por ser tan histriónico, de capturar la constelación, pues ya la constelación no está a servicio del consultante, está al servicio del constelador, del facilitador. Y ahí esa es una constelación que no va a tener el efecto que queremos. Tú eres muy innovador en lo que yo he conocido de constelaciones, Alejandro, en hacerlas muy cortas. Había constelaciones de 3 horas, de larguísimas, y tú tienes una metodología, lo que has aprendido y lo que transmites, hacerlas muy cortas y muy precisas. Es decir, muy a lo que van y allí sí evitar el chisme, por decirlo de alguna manera. Esas constelaciones tan concretas y cortas son más sanadoras que esas largas y totalmente 3 horas en una constelación, 2 horas, dándole vueltas a lo mismo y trayendo tantos personajes. Realmente es más eficaz lo que haces tú en este momento, lo que tú enseñas. Bueno, no podría comparar, pero de una u otra manera tiene que ver mucho con la historia de las constelaciones. Lo podemos identificar como tres olas en las constelaciones. Unas constelaciones cuando conocimos a Bert Hellinger eran constelaciones muy largas porque trataban de ordenar, entre comillas, ordenar todo el sistema familiar. Entonces, el consultante no llegaba con un tema, pero tratábamos de ir muy atrás. Por lo tanto, trabajar, inclusive darle un lugar a los tatarabuelos, a los bisabuelos, ahí eso podría durar 3 horas. Entonces eran temas muy largos. Posteriormente hay una segunda ola de constelaciones que ya comenzaron a trabajar con hasta los abuelos, hacerlas un poco más cortas, no breve, pero sí intervenciones como mucho más particulares. Y la tercera ola, que es como que en la que yo trabajo y las que yo propongo, están más cerca toma mucho de la terapia, de la terapia breve, enfocada en la solución. Y de una u otra manera, ahí lo que buscamos es no grandes y extraordinarios cambios, sino pequeños cambios y comprensiones que de una u otra manera van a servir posteriormente para una transformación de la persona. Porque lo que ha visto, gracias a este modelo de la terapia breve enfocada en la solución, es que un pequeño cambio es más transformador que cuando buscamos cambios extraordinarios. Porque los cambios extraordinarios, los grandes cambios, muchas veces las personas no lo logran, sienten frustración y se regresa otra vez al viejo patrón. Entonces, en la constelación, vienes con un tema, precisamos algo y desde ahí lo que generamos es, en relación con ese tema tan específico, una nueva mirada. Pero Bueno, pues ya este tema de estar 3 horas atrás hasta los tataranietos, realmente se ha visto que no trae tanto transformación como como vamos a comerciales y ya continuamos. ¿Cómo no hablar, Alejandro, de algo que estás haciendo
que es muy llamativo, que son las constelaciones virtuales. Creo que hay algo realmente innovador. Esta plataforma miró, a ver, cómo se llega a esa constelación. Además, esta constelación virtual es la prueba más contundente de que la emocionalidad no es que pasa a segundo plano, pero es que se maneja en forma más objetiva. Es decir, aquí es mucho más contundente, no es lo que yo interpreto, sino lo que hay, porque la constelación virtual es muy contundente en que yo no tengo que hacer la interpretación, sino o miro, porque no tengo nada más que hacer. Entonces, ¿cómo se trabaja esa constelación? ¿Cómo llegas a esa constelación virtual tan, entre comillas, exitosa? Pues bueno, yo creo que nos obligó los tiempos. Luego de la experiencia de estar en la pandemia, estar encerrados, limitados, pues nos obligó a a buscar alternativas. Y de una otra manera, lo podemos ver ahorita en la telepsicología que también se abrió. En esa época, tengo un amigo que es constelador, paisa, pero ha vivido toda su vida en España, en Madrid, Juan Londoño, y él me mostró que hacía pequeños ejercicios con una herramienta virtual muy sencilla, muy básica, y de una u otra manera comenzamos, le propuse que, bueno, esto también puede servir para trabajar constelaciones y él las desarrolló, yo las desarrollé y de una u otra manera, pues gracias a él, comencé a aplicarlo acá. Obviamente tiene unas exigencias el trabajo virtual que es trabajar mucho con una escucha. La escucha activa se vuelve fundamental en este proceso porque de una u otra manera no estás viendo a la persona en toda, por decir algo, en toda su completud. No puedo ver cuando llega, no puedo ver sus tics, no puedo ver cómo, ¿no? Totalmente si algo está sucediendo, no puedo ver cambios de tono en su piel. Entonces, de una u otra manera, a través de la escucha, hay que desarrollarla, me permite tener estas comprensiones y aplicar el trabajo. Y otra manera, en la parte virtual me permite también ver de manera muy específica, muy ir al punto, a la esencia de la constelación, cómo las personas comprenden sus vínculos en relación con las distancias, los ángulos, la mirada. Entonces, pues desde ahí siento que se ha logrado refinar. Lo he trabajado con otras personas, lo hemos desarrollado, ha sido como un trabajo en equipo, pero sí me ha gustado como con las personas que estudian con nosotros, proponerles esta parte de esta nueva mirada a través de la virtualidad y las constelaciones. Y creo que los resultados son muy positivos, ¿no? Son muy concretos y muy positivos. Lo que hablabas de los pequeños cambios, lo que mueven la persona a hacer, a mirar de otra manera. Es que la constelación es una manera de mirar de otra manera. Así es, sí, realmente es cuando yo tengo un nuevo relato sobre mi historia, sobre mí mismo, sobre los problemas que me aquejan y me limitan, hay un cambio dentro de mí. Volver a construir nuevas narrativas, narrativas alternativas a eso que me han venido contando, que me han dicho mis padres sobre mí, ¿no? De cómo yo le di un sentido a mis experiencias es verdaderamente transformador, ¿no? Entonces ahí podemos ver que esas experiencias, a pesar de que las hayamos transitado y que hayan sido dolorosas, traumáticas, tenemos nosotros también el poder de volverles a dar un nuevo sentido, volver a crear una nueva narrativa sobre ellas. Y eso es lo que produce verdaderamente el cambio. Alejandro, ¿qué pasa cuando nos morimos? Cuando, cuando nos morimos, uh, pues yo creo que mucha gente va a estar triste. Yo creo que tengo la No. esperanza de que nos recuerden bonito. ¿Qué te Entonces, pasa? ¿Qué desde pasa? ahí, ¿Qué hay? ¿Hay otro lado? ¿Hay otro lado? ¿Hay un más allá? ¿Hay algo así? pues en mi humilde opinión, soy una persona que no es religiosa, pero sí hay una sensación de, sí hay algo más.
hay algo más, algo que nos está impulsando, que nos invita a conectar con nuestro propósito interior. Y toda mi búsqueda desde que tengo memoria ha sido identificar cuál es mi propósito, a qué llegué acá, cuál es mis, ¿no? Detrás de mis búsquedas, qué es hacia dónde soy llevado, soy movido, como si hubiera algo que me atrajera. Y yo creo que ese es el trabajo de todos nosotros. Ese trabajo, no importa la edad, hay algo a los que nos está llamando y nos está reclamando. Y para mí va más allá de mi vida, va más allá es algo que lo impregna todo. Es como, esa es mi visión como espiritual. Entonces, de una u otra manera, si morimos, seguramente esa estafeta lo van a tomar otros, o de otras maneras vamos a seguir en esas búsquedas. ¿El mundo mejora, empeora, está igual? ¿Cómo, qué es la evolución del mundo, Alejandro? ¿El mundo es caótico? ¿Estamos en busca de una solución, de miradas diferentes? ¿Cómo lo miras como constelador? Pues para mí, y si tomamos este trabajo de acompañamiento o esta herramienta desde Colombia, que ha tenido una historia tan traumática, tan dolorosa, con tantas guerras y violencias, pues obviamente te deja que pensar, ¿no? Como pareciera que vamos para mal. Pero de otro lado, esa es una parte de la historia. Pero de otro lado, veo cada vez más cómo personas se están conectando con estos temas conscientes. Cómo a veces encontramos en televisión, en una serie, en Netflix, puede movilizar a las personas a comenzar a hacerse preguntas profundas. Entonces, de una u otra manera, sí, hay mucha violencia, hay mucho dolor. Estamos expuestos también a través de las noticias a ver cosas verdaderamente dolorosas y horrorosas. Pero de otro lado, también hay mucha gente con unas búsquedas profundas, eh, con un anhelo de sanar, de tener bienestar, de que sus hijos y sus familias estén bien. Entonces, yo todavía guardo esperanza en nosotros. Yo creo que si no guardara esperanzas, ya no estaría trabajando en lo que yo estoy trabajando. Entonces, desde ahí sí, yo creo que hay una historia, pero también hay una historia de violencias, de dolorosas, de inclusive apocalípticas que uno a veces abre las noticias, pero del otro lado hay mucha gente trabajando. Por ejemplo, tú, en este ¿Y de otro dónde eres? ámbito de conciencia. ¿Tú Yo de dónde eres? nací en Chile, pero me crié en Colombia y luego viví unos 8 años en México. Entonces soy chilombiano con mexicano, entonces ya es un revuelto un poco raro. Por decir algo, ya soy ciudadano del mundo. Tengo una historia de nómada ahí Qué en mis bien. genes. ¿Y te gusta estar en algún sitio o la virtualidad y el cambio es algo que te atrae muchísimo? Estar moviéndote. No, sí, me encanta. O sea, la virtualidad es un espacio que me permite acceder a otros lugares, me permite comprender y conocer a otras personas y otras formas de entender las cosas. Pero obviamente el estar en presencia del otro para mí pues, es fundamental. Y de una u otra manera no cambiaría la virtualidad por escuchar al otro directamente, verlo directamente a los ojos y poder ver sus cambios en vivo y en directo. Pero de una u otra manera, el regalo de la virtualidad es que nos permite llegar a lugares donde antes no podíamos y poder hablar de lo que estamos hablando y de una u otra manera dar mensajes, inclusive traer bienestar y servir de facilitador para que las personas generen cambios positivos dentro de ellos. Si no es por la virtualidad, creo que hubiera sido mucho más difícil y hubiera sido mucho más limitado. ¿Un constelador se puede hacer constelación a sí mismo? No, yo no lo recomiendo. Tenemos una parte, bueno, somos ciegos a nuestra propia ceguera. No vemos muchas veces las dinámicas que nos limitan. Y de una u otra manera, hacer una constelación para uno mismo va a implicar muchas veces
dejar de ver otras cosas que son fundamentales en procura del cambio. Entonces, no, yo no lo recomendaría. Y a veces escuchar otras voces fuera de nuestro monólogo también es importante. Claro, claro, claro. De alguna manera, ¿hay alguna historia, un último pildorita, algo que te haya impactado a través de toda tu experiencia, que tú digas, esto fue inolvidable en alguna constelación? Sí, sí, yo tengo varios. Hay una que verdaderamente me dejó sorprendido. A veces constelaciones ya reconoce el impacto que tienen, pero hay unos momentos en que es verdaderamente sorprendente. Y recuerdo estaba haciendo un taller en Bogotá con una consultante que tenía un tema de un enojo muy profundo donde con su papá, porque su papá no le había dado manutención, no había respondido por ella, tenía un rompimiento bastante fuerte, ya estaba muy enojada con su papá. Y de una u otra manera comenzamos a trabajar y encontramos ese espacio de reconciliación. Ella no había visto a su papá hacía 6 años. Y en el break, ella se fue a la hora del almuerzo, ella se fue a su casa. Hacía 6 años no había visto a su papá. Baja a la calle, toma un taxi y cuando se sube al taxi se da cuenta que esa persona era su papá. El que estaba manejando el taxi era su papá. Y eso verdaderamente cuando y obviamente ahí se cerró la constelación en el sentido de todo eso que había trabajado se virtió en ese momento en áreas de la reconciliación con su propio padre. Entonces todo el mundo quedó como, bueno, y yo quedé Bueno, como, pero wow, no lo puedo en creer. una, en una buena explicación no esotérica, eso es magia. Magia en el buen Sí, sentido, sí, eso es es algo, magia. yo creo que suceden muchas cosas que van más allá de nuestras comprensiones. Entonces, obviamente, las constelaciones, como tantas otras herramientas, inclusive psicoterapéuticas, tienen esta parte que no podemos explicar de una manera tan razonable. Van más allá de eso, más allá de las explicaciones. ¿Listo? Porque de una u otra manera, pues la ciencia está limitada a su campo, pero la ciencia no puede explicarlo todo. Y las constelaciones, como también muchas otras herramientas, van más allá de eso. En algún tiempo espero que se pueda logremos esa explicación, pero por lo pronto nos toca renunciar Pero a ese anhelo. la ciencia desprestigia mucho la verdadera ciencia de las constelaciones, no las cree, están catalogadas como herramientas, dijéramos, de segunda categoría. Sí, sí, y puedo ver la razón de ello. Hay constelaciones que son unas prácticas que no son verdaderamente cuidadosas, son prácticas sin una atención al consultante o al cliente o como lo quieras llamar, verdaderamente a veces que ponen en riesgo a las personas. Y desde ahí lo puedo entender. Pero de una u otra manera, muchos consteladores estamos en este trabajo de comenzar a darle una nueva mirada a la herramienta, volver a rescatarla y volver a traer, darle con un contexto a través de la parte técnica, de formar a las personas cada vez más cuidadosa. Y desde ahí va a haber un momento en que se pueda no no teniendo la expectativa de ser validada por la ciencia, pero sí cada vez que tenga un lugar más prominente dentro de los acompañamientos que hay. Finalmente, el objeto de nuestro trabajo no es ser que nos pongan una etiqueta de sí, estás bien haciéndolo. El objeto de nuestro trabajo es poder darle un acompañamiento al consultante que le brinde su bienestar. Y desde ahí es importante. Y brindándoselo desde una manera cada vez más, como dije antes, más cuidadosa, más respetuosa de su historia y de sí mismo. Perfecto. Alejandro, muchas gracias por esta información. Creo que es muy importante que la gente la conozca, que tenga esta nueva idea mucho más profesional de lo que es una constelación.
Espero que ustedes lo hayan disfrutado, hayan aprendido tanto como aprendí yo y muchísimas gracias por estar aquí. Que la pasen bien.